Yo la afané y descangallada, la vieja madrugada, salir de un cabaret, flaca, 2 cuartas de cogote y una percha en el escote, bajo la nuez. Yo vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez, parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo que sé cuando no aguanto más, al verla así rajé para no llorar y pensar que hace 10 años. Esta conversación, la verdad, ¿no, Perla? Que es parte de nuestras conversaciones, porque tenemos como el privilegio de andar, ¿no? Nosotras, como muchos otros, andamos por escuelas, andamos y escuchamos a maestros, a equipos, y yo creo que ese es como un privilegio, siempre lo he dicho así, ¿no? Y últimamente las cosas que vemos nos desvelan, y en muchas ocasiones las dos traemos a nuestras mesas con mate, con café, esta inquietud por aquello que uno observa y que no encuentra respuestas, o por la novedad o por la repetición, ¿no? Porque justamente tal vez por lo que no tiene velo, ¿no? Yo hace un tiempo atrás llegué un poco, alguna vez escribí sobre el desasosiego y la obstinación. En este caso llegué con desasosiego a contarte decenas donde encontraba o hallaba algo que me resultaba inédito en un punto, después de muchísimos años de trabajo educativo, como algo del orden que yo te nombré en su momento como escuela vacía, ¿no? Esa escena de lo vacío. Y que vos me repreguntaste mucho a qué se refería, no sé si te acordás. Me acuerdo y ahí es interesante y nos va ocurriendo, y quizás ayer cuando nos tuvimos que preparar un poco con algunos apuntes para compartir nuestras conversaciones, algo por lo menos a mí me fue decantando y creo que a las dos, hoy cuando dijimos, sí, me quedé pensando después, es porque es una conversación entre dos personas que caminamos, y muchas veces caminamos lugares, vamos juntas, ¿no? A ver, a escuchar, a pensar, con quienes andan ahí desvelados por aquello que es difícil de atrapar con un saber hacer posible. Entonces, cuando apareció esta cuestión del vacío, entonces entre la pedagogía, el psicoanálisis y otras disciplinas, lo que Patri describía como una escuela vacía, que quizás vale la pena describir un escenario, ¿no? De escuelas, ¿qué es una escuela vacía? Y yo como contrapunto le decía a Patri, hay algo del vacío, como es el vacío del desvelo, lo que nos desvela y no nos permite dormir, que al mismo tiempo, que hay vacíos y vacíos, y hay algunos vacíos que son necesarios, que son productivos, que nos llevan a prender la radio, a leer un libro, a ampararnos con ese tejido que nos dan las producciones culturales. Claro, y también hay otros, ¿no? Que uno, por lo menos, y hablo como ayer también decíamos, ¿no? Que uno habla, no en esta conversación, no estamos proponiendo absolutos ni generalizaciones, sino hablar en nuestro nombre o cada una en su nombre. Uno encuentra que, digamos, cuando escuchaba el tango, y aquí porque hay muchos colegas que han compartido conmigo muchos momentos, en distintos momentos, pensaba que muchos de nosotros hemos estado, y seguramente estamos, de algún modo, chiflados de amor por la escuela, ¿no? Y pensaba que muchos que están aquí también, y hay colegas de Bariloche, de Patagonia, del Bolsón, chiflados de amor, hemos hecho cosas de pura desmesura. Y creo que parte de lo que yo vengo encontrando es, no lo digo de modo prescriptivo, es la ausencia de esta desmesura cuando algo de aquello que creíamos
imprescindible como condición de posibilidad, no diría, por ejemplo, Giroux como pedagogo radical, digamos, no diría, bueno, este lenguaje, la posibilidad necesaria para una pedagogía crítica, uno diría, bueno, estas condiciones estarían dadas, pero aquello del orden de esa chifladura, de esa desmesura, está ausente. Y me desvela, ayer nos volvimos a juntar, yo venía de una escuela absolutamente desvelada, ¿no? Y bueno, esta es un poco la pregunta, ¿qué acontece hoy cuando estos velos han caído por un lado y es pura literalidad, ¿no? El relato es pura literalidad, es pura descripción tan traumática, pareciera, donde los deseos no están, es decir, donde los sujetos, en este caso niños, adolescentes, jóvenes, son nombrados una vez más, porque no es algo del orden, por supuesto uno lo encuentra en la historia de la educación, lo contextualiza en unos momentos acá para uno más, pero nuevamente se los cristaliza desde una fijación, ¿no? Y hablábamos ayer de la fijación. A raíz de la chifladura, ¿no? Uno podría decir cada uno con su chifladura, pero hay chifladuras como que compartimos, ¿no? Que son más colectivas. A ver, yo voy a traducir cómo me resuena esto de la chifladura, que sería, bueno, ahí seguimos apostando, no sé si te referías a eso, es la parte de la obstinación, cuando decías entre la obstinación y el desasosiego, esa sería otra manera de nombrar, que tiene su importancia, seguir nombrando de distintas maneras para pensar salidas, ¿no? Posibles. Que estas obstinaciones, estas chifladuras, ayer nos tramamos en una tensión que es, si la chifladura es individual y es singular y es apostar cada uno a no abandonar el barco de la chifladura, ¿qué sería la chifladura? No dejar puertas afuera la posibilidad de la música, de la literatura, de la ciencia, de las matemáticas, eso que no es, que vos llamás vacío y yo voy a distinguir entre vacío y vaciamiento. Ese vaciamiento de lo que es el corazón de la escuela. Entonces, el vacío es el que anima la chifladura a seguir para adelante. Y me parece que las fijaciones lo que hacen es intentar taponar ese vacío que nos desvela, pero sin advertir el desvelo. Voy a jugar un poquito con las palabras. El desvelo, que sería sin velo. Entonces está esa crudeza de ese agujero existencial, ¿no? Porque hay un agujero que la educación viene a hacer eso, a humanizarnos y tratar de amueblar, diría Beticio, a amueblar con las producciones de la cultura algo de ese vacío. Pero cuando sobreviene el vaciamiento, es ahí, me fui por las ramas, pero frente a esto que decíamos, esa tensión que apareció ayer. Claro, nuestra tensión era cuando vos referías y actualizamos la conversación en relación, que es una tensión que no es productiva, ¿no? Como decías, bueno, Patri, hay una cuestión subjetiva, ¿no? Propia del sujeto, y hablábamos de lo micro y de lo macro, ¿no? Traíamos esto de la micropolítica de la escuela, y yo te decía, Perli, claro, es que uno se enfrenta, y aquí hay actores, y conocemos historias de muchos, donde hay producciones educativas o de colectivos muy potentes, pero donde si no están las políticas, yo te decía, bueno, esto es un límite sustancial, y cuando están las políticas, si no están los actores, digamos, ¿no? Protagonizando esas políticas, esto también es un enorme obstáculo. Y allí era donde... Allí es donde ubicamos una tensión para conversar, ¿no? Con ustedes hoy. Claro, también,
porque ubicar la tensión o lo paradojal, ¿no? Es muy productivo, porque justamente nos anima a ir a encontrar ahí cómo ir pensando y dirimiendo esa tensión que no es para anularla, sino para ponerla a trabajar. Esto arrancó pensando, yo le decía, bueno, nosotros, digo por nosotros, cada uno con su proyecto, acá el área, el programa nuestro, bueno, cada uno se ubica en un proyecto y conversamos ahí desde el lugar en el que cada uno está parado. Bueno, nosotros, desde el proyecto nuestro, trabajamos sobre el tejido y el bordado de la micropolítica de las instituciones. Y ahí es donde Patri me decía, bueno, ojo, pero y las políticas y la macropolítica. Y ahí apareció otra pregunta que echamos al ruedo aquí para compartirla y para pensarla nosotros. Y ahí no es ni lo macro solo, vos traías una enunciación que me había sido bien interesante. O sea, que sin la macropolítica y solo la micropolítica, apelamos al voluntarismo individualista de los actores y había una labilidad muy, muy grande. Y hay algo de esa labilidad que, como diría Ehrenberg, es la fatiga de ser uno mismo, ¿no? Cargando uno por uno. Y por otro lado, por lo menos si se despoja del sentido político, en el caso de la educación, sin esa dimensión política del acto pedagógico, es muy difícil pensar en términos de una transmisión. Digo, yo personalmente, la verdad es que, bueno, uno viene observando con yo tengo una enorme inquietud, pero enorme inquietud. Creo que uno tiene, no es por los años, pero mucho tiempo. También, pero digamos, no tanto por los años, pero mucho tiempo de estar, de trabajar, de compartir. Estoy con una enorme inquietud de lo que está aconteciendo, porque ayer mismo lo comparto, estando trabajando con maestros, con equipos directivos, los relatos siguen siendo relatos desnudos de una realidad que se la nombra como objetiva. Y me volví a leer, porque bueno, de eso se trata también un poco mi oficio hoy, que formo estudiantes para ser profesores en la Facultad de La Plata. Amo ese trabajo, amo estar entre ellos muy jóvenes, todos así, muy jóvenes. Volví a leer los textos pedagógicos de los maestros de principio de siglo. Y si uno lee a Gesualdo, maestro uruguayo, que trabajaba en Colonia, a donde vamos a pasear, era un maestro inscrito en la escuela nueva, un maestro, sus preguntas eran por la belleza, ¿no? Y sus preguntas eran por la belleza en una situación de una enorme pobreza. Y sus prácticas, que uno las puede retomar en otros maestros también en nuestro país, son de una, y soy redundante, Pablo, ¿no? Pero de una belleza pedagógica. Y yo digo, ¿dónde se han cortado los hilos de la transmisión pedagógica entre nuestras historias, ¿no? ¿Dónde nos hemos convencido de que la pobreza, digo por nombrar la pobreza, podríamos nombrar otros temas, ¿no? Que se los entrecomilla como sociales. Sí, ayer matizábamos, sí, ¿no? El desvelo o el desvelo, la crudeza, en el sentido del desvelo, que no está velado por aquello que los maestros, ¿no? Los educadores pueden velar con la cultura, ¿no? Con la belleza. La belleza es uno de los tópicos, ¿no? Como el amor también. La belleza, el amor, es aquello que permite ir tejiendo e ir construyendo esos velos, ¿no? Y también pensábamos, ¿no? En esta cuestión del amor, pensado como lenguaje de la posibilidad, ¿no? Y hablábamos de lo posible, lo imposible, y este juego de palabras, decíamos, bueno, si uno pudiese escribir, hoy, ¿no? Estar escribiendo
esta idea de hacer lo posible o hacer lo posible, ¿no? Ujú. Bueno, y allí hay otra tensión para mí cotidiana. Ujú, ujú. Sí, en relación a la belleza, al amor, uno podría como ir ubicando qué es lo que puede, cuáles son los hilos que tejen el velo, ¿no? Y el amor es paradójico, porque por un lado, el amor es una suerte de engaño en un punto, porque siempre ahí hay un desencuentro, ¿no? Hay un autor del que nos servimos que dice, el amor es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Es decir, pero es necesario, es indispensable construir esa ilusión, es un piso fundamental para que esas transmisiones se produzcan. Y de hecho, antes de venir, estaba en casa Canal Encuentro, suele estar mucho, y me encontré con una experiencia que mostraba en un barrio duro, los monoblocks de no me acuerdo qué barrio, en el conurbano, un director y los chicos, muralizando, pensando, digamos, contando cómo hacían para esa crudeza, ¿no?, de la realidad social, quedaba ubicada no tomando y sobreimponiéndose a la obstinación y a lo posible del trabajo educativo. Allí, y yo creo que ahí hay que reponer un diálogo con el tiempo, ¿no? Aquí mismo hay muchas protagonistas de experiencias que transitan y han transitado alternativas, ¿no? Otras alternativas. Y yo creo que ahí hay una discusión también alrededor del tiempo. Si nosotros nos ligamos con un tiempo cronos, o si efectivamente nosotros nos ligamos con un tiempo de la experiencia. Si de que algo del orden de la experiencia acontezca, de una relación con un tiempo que filie a los sujetos, que nos filie en una serie histórica, o si la escuela es una respuesta inmediata, digamos que además transcurre como en un mar de circunstancias, ¿no? Cuando uno a veces está en las instituciones parece que están a la deriva, ¿no? y que se van moviendo por los efectos de lo que acontece en la diaria, como si no estuviesen timoneadas o digamos no estuviesen orientadas hacia un horizonte en relación al tiempo, ¿no? Sí, la cuestión del tiempo tiene muchísimas aristas. De hecho, mirando ayer el Sola y Fané de la primera versión, que estuvieron Sí. Carlos y Inés, muy lindo, muy interesante, está disponible, ¿no?, en la web, en la página, y ellos hablaban también, ¿no?, de la cuestión del tiempo, y pensaba qué importante, volvemos sobre el tópico del tiempo, porque creo que Inés decía, bueno, pero Carlos decía, la conversación, el trabajo subjetivo requiere tiempo, conversar requiere tiempo, e Inés le hacía de contrapunto, pero está el tiempo escolar, ¿no? Hay que terminar con el programa, nada nuevo que voy a decir aquí, está ese tiempo. Y ahí también para trazarlo en este eje que pensamos, que por lo menos a mí me decantó como muy productivo, entre la macropolítica y la micropolítica, cómo nos movemos, cuáles serían las bisagras. Y creo que en el tiempo, pienso ahora, también ahí hay una tensión entre lo macro y lo micro, porque las políticas, y una tensión inevitable, ineludible, ¿no? También ese punto, que es, esos desencuentros son ineludibles, y hay que estar advertidos, digo, porque si no vamos por la vía del primer tango que cantó Ceci, que va mucho por la nostalgia, ¿no? Es que si admitimos que efectivamente va a haber una discordancia entre los tiempos, ¿no? Entre los tiempos,
las políticas universales van a mandar a que antes de ayer, en una escuela trabajando a partir de una política, el plan mejora, que manda recursos con 2 o 3 orientaciones muy definidas. Ahora, esa es la macropolítica que define, nos puede gustar más o menos, la podemos interpelar allí, pero para que esa macropolítica con esos 2 o 3 ejes cuaje, en el sentido literal de la palabra, no estoy diciendo tampoco nada nuevo, pero la micropolítica tiene que ahí bordar. Si no borda y no hace de ese encargo, dirían algunos amigos, si no hace de ese encargo una oportunidad, ¿para qué? Para no ceder, y dentro de nuestro guión, ¿no?, a la oportunidad de velar algo ahí. Sí, tal cual. Yo creo que ese bordado permite además seguir profundizando las políticas. Uh-huh. Es decir, si ahí no se establece, digamos, una relación más dialéctica, es difícil seguir profundizando las macropolíticas. Porque, digamos, yo creo que hay avances, esto en nombre personal, muy significativos, muy significativos. Yo estos días presencié, nunca lo había presenciado personalmente, escenas escolares donde estaban los padres o madres tramitando el papel necesario para la ley de asignación universal, y si bien yo en muchas conferencias, y acá y fuera del país, porque la verdad, con todos los límites o datos que uno pueda, digamos, tomar de la ley, de las investigaciones sobre la ley, la verdad que es una política muy significativa en América Latina, pero digamos, constatando la escena cotidiana en la escuela, una madre, jefa de hogar, con varios niños, tramitando la contraparte escolar para la ley, la verdad que es una escena en términos de ingreso ciudadano, en términos de, pensando en la infancia, de una enorme, es de un acto político muy importante. Yo pensaba, yo pensaba también pensando el devenir político, ¿no?, para hoy, por supuesto, qué significativo sería que en las propias instituciones se le otorgase a estas escenas que terminan siendo administrativas una dimensión del sentido público, de este acto que la escuela llena así como un trámite, del valor que tiene de haber incluido una enorme cantidad de niños en términos de ciudadanía, no digo plenas totalmente, porque sigue en la Argentina, seguimos teniendo niveles de infantilización de la pobreza, no tanto como Uruguay, que tiene un 24% todavía, no tanto como, ni hablarles, Paraguay y otros países latinoamericanos, pero esto, por ejemplo, la micropolítica, voy por la micropolítica. Ahora, pensando con vos, me surge esto. Hay escenas del orden en la vida cotidiana de las escuelas que son esencialmente políticas y que cargan el sentido público de la escuela, pero que quedan por la propia reproducción del tiempo escolar absolutamente diluidas, ¿no? Que quedan como, no sé qué palabra encontrar, después conversando entre todos la encontremos, devaluadas, ¿no? Como hay actos de ciudadanía que acontecen en la escuela que no son nombrados en términos de ciudadanía. La escuela, si vos hablás, a ver, estamos pensando, ¿no? Sí. Obviamente si yo tuviese otro, digamos, si tuviésemos que defender la escuela, son otros argumentos. Digo, acá abriendo pensamiento, digo, la escuela, si vos encontrás muchas retóricas de que tiene que formar ciudadanías críticas, ¿no? Hay que formar ciudadanías críticas, pero efectivamente mirar la cartografía escolar o la micropolítica escolar y ver allí de qué modo se forman, qué actos de ciudadanía, qué prácticas de ciudadanía, qué acontecer, qué devenir, qué sucede en esta micropolítica que vos traes, es un tema, ¿no? Que no... A mí se me ocurre ponerlo, digamos, en cruz con lo que vos planteaste antes, que es la cuestión de las fijaciones, ¿no?
Ayer vos me decías, bueno, es un hábitus, remitiéndonos a Bourdieu, es endovenoso, ¿no? Hay que seguir el trámite y hay que remitir a la rama jerárquica. Es decir, ahí hay una trama con la que convivimos y que también nos captura, y esas capturas tienen distintas vertientes en cada contexto, en cada momento. Digo, ponerlo en cruz con la fijeza, porque hay en la micropolítica, en donde se burocratiza en el mal sentido, se burocratiza y se fija a un sujeto que es, a ver, dicho en términos que uno suele escuchar, no para criticar, sino para poder ubicar indicios, viene por la beca, ¿no? El viene por la beca, ahí hay una fijeza, una cristalización en la micropolítica que deja a ese sujeto por fuera o en una trama de vaciamiento, no de un vacío en el sentido de esa macropolítica, esa política pública, qué oportunidades, en ese sentido, qué zonas deja ahí liberadas, en el buen sentido, para poblarlas de esos velos necesarios. Perli, pensemos juntas cómo complejizar eso que vos decís, y hablo desde una posición, cuando uno llega a una escuela ya no siendo de la escuela, y por ejemplo, ¿no? uno diría, vienen por la beca, y hay un montón de enunciados que uno haría una lista larguísima, que todos podríamos construir acá, pero cuando uno se acerca a una escuela, uno ubica a los maestros en un enunciado similar a ese, vienen por la beca. Trabajan por el 60%. Entonces me pregunto, no sé si me logro expresar, a ver, para que pensemos juntas. Porque uno también queda ubicado, incluso desde el progresismo, en una posición que a mí me preocupa, y sobre todo me preocupa cuando no es quizás nuestro caso, o no sé si nuestro caso no, o puede ser también, pero no lo sé si lo es, no quiero decir, pero a veces uno queda hablando en nombre del otro como si tuviese la palabra justa. Cuando, y ahí sí hablo en nombre de experiencia propia, es muy difícil estar allí todos los días. A mí una vez una periodista me hizo un reportaje y me dijo, claro, pero ¿usted qué opina? Esos reportajes que tratan de que contestes lo que ellos quieren. Entonces me dice, pero claro, ¿usted qué opina? Que los profesores de la ciudad de Buenos Aires faltan y no van a dar clases a la noche a la Villa 31, a la Villa 20, y las escuelas están vacías y lo no sé qué. Y yo le dije, mire, ¿sabes lo que opino? Que la verdad que a usted no le voy a dar una respuesta, no tiene tiempo lo que yo le explique mucho. ¿Usted tiene tiempo? Le pregunté. No, dígame rápido, ¿qué opina? No, rápido no le puedo decir nada. Digo, lo que opino es que le pregunte bueno, con Macri tengo una relación muy personal. Entonces digo, no, la verdad que hay una maestra, que ayer te la nombré, Norma Colombato, que siempre decía, bueno, cuando yo no duermo, cuando yo estoy desvelada, que estén desvelados varios funcionarios de mí para arriba, ¿no? Entonces digo, bueno, antes de decir que los profesores no van, que vayan también los funcionarios, porque para estar ocupando las aulas es difícil. Entonces hay ahí un nivel de dificultad que a mí me gustaría poder nombrar, ni con facilismos, poder nombrar desde este vacío, pero que hoy está capturado para mí por el vaciamiento. Quizás por ahí empiezo a encontrar con vos algunas respuestas a mis inquietudes, ¿no? Sí, y tocaste algo que ayer decíamos también, que es fácil en un punto, o cómo pensarnos los que vamos desde afuera, ¿no? Que venimos, conversamos, nos sentamos aquí, muy interesante. Bueno, muchos actores por afuera, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Un cuidado ético, ¿no? De repensarse,
¿Cómo lo pienso? En principio, como en borrador, ensayando. Y no perdiendo esta tensión y de pensar esta tensión. Porque uno de qué oficia cuando viene de afuera. Porque hay otras escenas en las que uno está dentro, ¿no? Sí. Cuando trabajamos en el profesorado, como te pasa a vos, me pasa a mí también. Y estar ahí en esa escena amorosa o no con el otro, en donde pasan cosas lindas, pasan cosas que nos ponen mal, donde veníamos con una programación y nos patearon el balde, ¿sí? Y ahí quizás pensar que la función del que viene de afuera es que ve el bosque desde otro lugar y tiene la responsabilidad, quizás junto con el otro, y eso lo pensamos mucho en nuestras reuniones de trabajo, es desde qué posición uno se encuentra con el otro para pensar con el otro, no para evangelizarlo, cuál es la palabra justa, como vos traías, sino para poder pensar con el otro, porque uno está en una situación de cierta ventaja cuando un maestro dice, bueno, pero vení vos a estar acá todos los días con este pibe que se me esconde debajo de la mesa, que sale corriendo, que me putea, que... perdón. Entonces ahí hay algo, podría ser una terceridad que oficia de una suerte de palanca para que se relance esa tensión entre el vacío y el vaciamiento, ¿no? Y allí tal vez yo lo que agregaría, o no sé, alguna vez charlando con Violeta, ¿no? Violeta Núñez. Violeta Núñez, amiga, ¿no? Compartimos su amistad afortunadamente. Yo le decía, Violeta, las injusticias no se terminan nunca y la situación de la infancia, por lo menos en Argentina, es del orden del espanto en algunas situaciones, ¿no? Esta es una conversación años atrás, aclaro. Entonces, ella me insistía con algo que me parece que a mí me gustaría incluir, de siempre sostener la necesidad de ampliar las responsabilidades públicas. Respecto, por ejemplo, en este caso hablábamos de la infancia. A mí me parece que este también es un lugar que hay que seguir, que hay que enfatizar, porque la escuela sola no puede. La escuela sola no puede. Y en la medida en que la escuela siga cargando y cargando y cargando, cada vez está más agujereada y cada vez está más sola. Y entonces me parece que allí el tejido con otras organizaciones sociales, la posición en los barrios, la trama y la demanda en los municipios, a quienes definen políticamente, esta ampliación de las responsabilidades públicas es de una enorme relevancia. Yo creo que allí también hay que sostener esta tensión de poder exigir, de poder denunciar que un maestro, un director, un profesor, cuando entra al aula para que pueda enseñar, tiene que haber una serie de condiciones, de posibilidad resueltas, que el punto más lábil es que sean dirimidas en el aula. Es decir, entonces allí me parece que el tejido de sostén, diría Ulloa, ¿no? Que hoy hay condiciones, y ya creo que hay condiciones objetivas que han mejorado sustantivamente, en algún caso y otras no, que todavía siguen siendo una deuda, depende también de sostener esta tensión. Porque si no, hay una retórica, ¿no? Una retórica progresista respecto a algunas cuestiones, pero que después terminan cargando sobre la escuela, siguen cargando sobre la escuela un conjunto de cuestiones que la escuela no puede resolver.